Prácticamente cualquier teléfono actual, incluso algo antiguo como este Xiaomi, es mucho más potente y con más capacidad de almacenamiento que estos dispositivos que conectan por la entrada HDMI a la televisión o a un monitor. En este vídeo vamos a ver cómo aprovechar esos teléfonos antiguos que no piensas usar y conectarlo a un monitor o televisión y usarlo para almacenar o ver películas online en la pantalla de tu monitor o televisión. Para este vídeo voy a usar este Poco X3 que será el que convertirá nuestro monitor o vieja televisión en una Smart TV. Comenzamos por uno de los problemas que nos vamos a encontrar y es cómo manejar este teléfono usando otro teléfono como si fuera un mando a distancia. Voy a comentar varias formas, varias aplicaciones para conseguir esto. La más fácil de todas sería instalar la aplicación teclado y ratón sin servidor. Para usar esta aplicación deben estar conectados por Bluetooth los dos teléfonos y es absolutamente fácil de manejar porque no requiere ningún tipo de configuración ni tienes que hacer nada en el teléfono que hace de Smart TV. El inconveniente es que para manejar la reproducción de una película necesitamos el control multimedia que es de pago. No suelo recomendar aplicaciones de pago, pero creo que puede merecer la pena en este caso. Además tiene incluso control por voz, así que está muy bien. YouTube. Pero en Android casi siempre hay opciones gratuitas. En este caso estaría Z2Play, que debemos instalar la aplicación control remoto en tu teléfono y en el que hace de Smart TV buscamos por Google Z2Play Server, que realmente es para instalar en una TV Box, pero como vemos, aunque Play Store muestre la aplicación como incompatible para teléfonos, también se puede instalar. Ambos teléfonos deben estar en la misma red Wi-Fi, no hace falta Bluetooth, y es una aplicación enfocada al control multimedia de dispositivos como una TV Box, aunque en mi caso hay algunas opciones que no llegaron a funcionar. Una aplicación que sí me ha funcionado completamente es Bughacker. Para conectar ambos teléfonos deben estar en la misma red Wi-Fi. La primera conexión será un poco más complicada en el teléfono que vamos a controlar de forma remota. Debemos activar las opciones de desarrollo, activamos la depuración USB y luego la depuración inalámbrica. En Bughacker pulsamos en el símbolo de conectar, aquí en vincular por código de vinculación y luego aquí en este botón de en medio. Fijaos que la IP y el puerto del teléfono de la derecha se ha puesto solo y si no se pone solo lo ponemos manualmente. Solo me queda por poner el código de emparejamiento. Una vez que ya estamos conectados aparece el dispositivo remoto aquí en esta línea y en la opción del mando a distancia tenemos pues eso, un mando a distancia con muchas funciones. Faltaría un mouse, pero aún así se puede controlar la reproducción de películas o vídeos online. Para que funcione de nuevo en otra ocasión solo tendremos que activar la depuración inalámbrica en el teléfono conectado a la televisión y se conectaría automáticamente. El menú de una Smart TV se muestra en formato apaisado, en horizontal y no en vertical. Tenemos dos opciones, una, instalar un launcher que imita el menú de una televisión con iconos grandes que ocupan media pantalla. Hay muchas aplicaciones de este tipo en Play Store. Otra opción, si no quieres instalar un launcher, es poner el propio launcher de tu teléfono en modo horizontal. En este caso podremos usar una aplicación, también hay muchas en la tienda Play Store, pero esta que veis es muy fácil de configurar. Pulsamos en Start, elegimos el modo horizontal y ya tenemos nuestro launcher en modo horizontal. Hay dos formas de conectar un teléfono a una televisión. Una sería reflejando la pantalla en modo espejo en el caso que sea una Smart TV. Muchos pensaréis, si ya tengo una Smart TV, ¿para qué voy a conectar el teléfono? Bueno, lo cierto es que hay muchas Smart TV como esta, que es algo antigua, que prácticamente no permiten instalar aplicaciones como Kodi y muchas otras que puedes encontrar en Play Store. Este tipo de conexiones inalámbricas suelen dar retardo y se muestran con algunos fallos en las imágenes y debemos poner cerca el teléfono de la televisión para minimizar este tipo de fallos. La conexión más estable y con menos retardo la conseguimos con cables de este tipo que he mencionado ya en muchos vídeos. Estos que veis cuesta unos 15 euros, conectan por el puerto HDMI de cualquier monitor o televisión y sirve para cualquier Android, incluso tiene conector micro USB para teléfonos bastante antiguos. Mantienen el teléfono con una carga eléctrica lenta, como cuando lo conectas a un PC que tarda mucho en cargar, y funcionan con una aplicación específica para tu modelo de adaptador HDMI, con la que puedes enviar el audio del teléfono al adaptador HDMI usando la conexión Bluetooth.
Como veis, conectado por cable hay mucho menos retardo entre las dos pantallas. Ahora bien, este tipo de conexión por cable o la conexión inalámbrica muestran unas franjas a los lados que impiden el aprovechamiento total de la pantalla. Sobre este tema ya hice un vídeo con una aplicación que se llama Purr que quita esas rayas negras cambiando la resolución del teléfono. Antes tenemos que introducir este comando en el teléfono. En esta ocasión voy a usar un PC, pero en el vídeo anterior hice la configuración sin usar un PC. En cualquier caso tendremos primero que entrar en las opciones de desarrollo y marcamos la depuración USB. Y justo abajo, si tienes un Xiaomi, también marcamos depuración USB ajustes de seguridad. Con estas dos opciones marcadas vamos al PC, lo conectamos a un puerto USB y copiamos el comando que lo tengo en mi página web listo para copiar. En ejecutar escribimos cmd y se abrirá la consola cmd de Windows y pegamos el comando. Al pulsar intro aparecerá la ventanita de permitir depuración USB, acepto y debe aparecer un gato. Si aparece el gato es buena señal. Ya si quieres puedes quitar la depuración USB. Bueno, pues entramos en los ajustes de Purr y asegúrate que tenemos esta casilla marcada, es súper importante. Ahora ponemos aquí la resolución típica de las televisiones y monitores, por regla general sería 1080 x 1920. En el anterior vídeo puse más resoluciones de ejemplo. Ahora debemos hacer la comprobación táctil, así podemos asegurarnos que el táctil también se desplazó al igual que la resolución. Y listo, ya tenemos la pantalla de la televisión ocupada totalmente hasta las 4 esquinas. La aplicación Purr es perfecta sobre todo para teléfonos algo antiguos porque suele dar fallo con Android 14. Este teléfono tiene Android 13 y como ya digo va perfecta. Si queremos salir de esta resolución pulsamos aquí en Reset. Para enviar contenido multimedia como películas que están almacenadas en tu teléfono personal o en páginas web, instalamos la aplicación Web Videocast Receptor. Y en el teléfono que vas a usar como control remoto, instala Web Videocast, la versión normal. Pulsamos en este icono de emparejamiento, aquí en completar y en esta opción receptor para Smart TV. En mi caso aparecen los números 0, letra M, en tu caso aparecerá otras letras. Bueno, pues lo ponemos aquí, aunque puede que no tengas ni siquiera que ponerlo porque automáticamente lo reconoce el teléfono como me acaba de ocurrir. Y ahora simplemente usamos Web Videocast para entrar en las páginas donde haya vídeos y en el caso que no se envíen automáticamente, pulsa en este botón y se envían a la televisión. Como veis, tiene poco que envidiar a esos dispositivos que venden a precios súper caros con especificaciones más propias de un teléfono con más de 10 años. Nos vemos en el próximo vídeo.